Ya saben que tenemos el 8 de septiembre por delante. Vamos a presentar el lema y la imagen con la que el Gobierno regional va a conmemorar este 2023 ese día. Extremadura cuenta, como ven, el 8 de septiembre. Se trata de un mensaje que quiere reflejar el sentir de nuestra tierra, nuestras ganas y nuestras reivindicaciones. Incorporamos, como siempre, el discurso del ciudadano con la portavoz del pueblo, que recaerá en Victoria Gil Álvarez, natural de Almendralejo, presidenta y fundadora de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos, una entidad sin ánimo de lucro destinada a sensibilizar sobre todo esta enfermedad a los sectores de la sociedad y a promover la implementación de políticas que redunden en la mejora de la calidad de estos afectados. Ella fue medalla en 2018 también. Después, para entregar las medallas, contaremos en la medalla que entregamos a la planta de oncomatología del Materno Infantil de Badajoz, lo hará Jesús Usón. El atleta Álvaro Martín Muriol entregará la medalla del Rally de la Vendimia. La académica Asunción Gómez la entregará al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Vedruna y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Isabel Bravo, al periódico Extremadura. Finalizaremos con la entrega, por parte de la presidenta María Guardiola, al equipo de trabajo arqueológico del yacimiento del Turuñuelo.